Hola a todos, bienvenidos a una nueva transmisión de Códigos del Multiverso y en esta ocasión vamos a platicarles acerca de el chamanismo, pero no como ustedes lo han escuchado, no ese chamán del mercado ni ese chamán que a lo mejor tu tío ya se sintió chamán y dejó de trabajar en lo que estaba trabajando, sino en el concepto en general de lo que es el chamanismo para descubrir que precisamente chamán puede ser cualquier tipo de persona, desde la persona menos esperada hasta la persona pues más preparada o avanzada, porque tal vez tiene que ver más con el corazón que con el conocimiento. Entendiendo que chamán se puede traducir, es una palabra que viene de Siberia, y se puede traducir como la persona que tiene el conocimiento o que sabe, o también que está en trance. Es lo que a grandes rasgos yo sabía de esa palabra, pero aquí con mi panel de expertos y profesionales del tema, vamos a corroborar si estoy diciendo puras sandeces o todo esto es una realidad. Y para este tema, como un pilón extra y también principal y seguir diciendo incoherencias como las que estoy diciendo desde que empecé esta transmisión, pues vamos a platicarles también de tres personajes o tres chamanes que tenemos que decir claramente que no conocemos de manera directa o de manera personal, pero pues que llama la atención lo que hacen. Y los ponemos también como ejemplos porque son tres tipos de chamanes muy diferentes. Entonces, bueno, esperamos que te quede un poquito más claro, así como a nosotros también, sí, qué son los chamanes y qué diferencias existen entre el chamanismo, como siempre desde un enfoque no serio ni ultra profesional, sino como una buena plática entre amigos que nos decimos masters. Así que bienvenidos masters y masters del multiverso e iniciamos con mi queridísimo Master Len. Hola, ¿qué tal? Antes que nada, ¿cómo están? Mi nombre es Lenin Alejandro del canal Camino a la Gnosis y creo que es importante el ejercicio que estamos haciendo porque nos vamos a dar cuenta que chamanes existen en todo el mundo, ¿no? Y aquí vamos a hablar de diferentes, como lo van a ver. En mi caso yo quiero platicarles de un chamán que es un indio lakota, que por ahí más o menos estuvo como en 1860, más o menos ahí empezó su vida. Pero lo importante de este chamán, y creo que es algo que les va a llamar mucho la atención, es que fue una persona que desde muy joven, desde muy niño, tenía visiones. Y estas visiones le decían que incluso él iba a ser el líder de su pueblo y que iba a viajar por todo el mundo. Y parecía un poco extraño porque decían como un lakota, ¿no? Que no sale y que además había muchos problemas. Por eso les doy la fecha de 1860 para entender lo que estaba pasando en Estados Unidos. Y cuando estamos hablando de la tribu lakota, pues es una tribu que estaba dentro de Estados Unidos y que fue invadida. Saludos a la tribu. Y que fue invadida por pues todos estos ingleses que llegaron, todos estos escoceses, irlandeses, y que bueno, estaban en constante guerra, no solamente contra los ingleses, sino incluso entre ellos mismos. Y bueno, nace este alce negro, que por cierto también es muy interesante porque se vuelve muy famoso en el New Age, se escriben muchos libros y se crea todo un mito y una leyenda de esta persona. Pero vamos a platicar un poquito así muy breve de por qué. Él, como les platico, desde muy joven tiene visiones donde él ve a los espíritus de los muertos y le empiezan a dar regalos que demuestran que él va a ser un gran guerrero, pero que también va a ser un curador, un sanador, y que también va a ser líder de su pueblo. Y cuando le demuestran esto, pues toda la gente empieza a decir, bueno, pues vamos a tener muchas esperanzas en esta persona. Empiezan a tener esperanzas en esta persona y él hace un trabajo de búsqueda de visión. ¿Por qué? Porque eso es algo bien interesante para entender un poco la cultura chamánica. Yo puedo decir que soy un chamán, que actualmente lo podemos ver en muchos lados, pero realmente lo que tiene que haber es una aceptación del pueblo de que esa persona tiene esos poderes curativos para lograr ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces creo que eso está bien interesante porque él, a través de la búsqueda de visión que hace, le demuestra al pueblo que a través de un baile se puede también sanar a las demás personas, porque incluso él no solamente, y esto es algo muy interesante, él tiene un problema, una enfermedad muy fuerte, donde prácticamente queda al borde de la muerte. Hacen una ceremonia de un baile que le llaman el baile del caballo, que es una ceremonia tradicional dentro de los lakotas, y no solamente es para sanar a él, sino es para sanar a todo el pueblo que está ahí, y a partir de ahí, a través de esa sanación, saben que él va a ser una persona importante.
Ahorita les cuento más porque tiene toda una historia y la verdad es que podríamos hacer un programa de esta persona, pero bueno, la idea nada más es como darles ahí un calambre, ¿no? Algo ahí breve. Hay un lleguesín, pero bueno, algo interesante de él, para ponerles cómo su vida es muy interesante, es que incluso él, después de mucho tiempo, dicen, empieza a viajar como en un tipo circo, ¿no? Donde él bailaba y era muy famoso, ¿no? Incluso se hace famoso por el baile. Además de ser un curandero, de repente conoce a un tipo llamado Buffalo Bill, que es muy famoso. Claro. Sí, que es famosísimo. Y él tiene como un tipo circo, no como circo, podría ser como una especie como de circo donde empiezan a llevar la tradición de los Lakota y la tradición de lo que estaba sucediendo en Estados Unidos a través de todo el mundo. Pero él era el que bailaba. Y curiosamente, nada más para meter 2 datos ahí, si gustan investigar sobre él, llega hasta bailar con la reina Victoria y empieza a viajar por todo el mundo. Empieza a ir a Inglaterra, empieza a ir a Europa, ¿no? Y un dato así ahí pequeñito que me gusta mucho y que es muy curioso acerca de él es que de repente un día el barco donde iban los abandona porque ellos llegan tarde al lugar y el barco zarpa y lo llegan a acusar de haber matado o ser el culpable. Ellos, más bien eran 3 personas, los acusan de a lo mejor ser ellos Jack el Destripador. Piensan que es Jack el Destripador porque los ven a ellos, dicen unos, pues, imagínense en Inglaterra. O sea, lo quisieron culpar ahí. Ajá, Es este cuate. Imagínense unos indios que están ahí, de repente lo quieren culpar. Dicen, pues ellos son los que a lo mejor los culpan, los investigan y todo, y ya después los sueltan, se dan cuenta que no. Pero lo importante de todo esto es que él como chamán, dicen, bueno, para darles el contexto importante de lo que hizo, es que regresa después de estar en estos viajes, conoce mucho la cultura global, ¿no? Y empieza a ver que lo que tienen que hacer es unirse los indios. Cuando regresa, empieza a ver un movimiento que donde varios chamanes de los que están ahí en la tribu Lakota y además de otras tribus se dan cuenta que hay un baile muy interesante que ellos pueden llevar a cabo, que ahorita les digo el nombre del baile, pero el baile lo que hace es que quieren que unan a todas las tribus y que dejen de pelear entre ellos, porque si creen que a través del baile pueden quitar del lugar a los hombres blancos. Wow. Piensan que esta ceremonia sagrada, donde están conectando con los espíritus de los muertos, porque dicen que los espíritus de los muertos los están abandonando, cuando hagan esta ceremonia todas las tribus en lugar de pelearse pueden unirse, y no dicen que a través de pelear, sino nada más a través de este baile ellos van a poder expulsar a los blancos y empiezan a crear una especie como de religión donde él es uno de los líderes. Pero a pesar de que en Estados Unidos no existía, más bien existía la libertad de religión, esta es la única religión que no permiten y entonces los empiezan a asesinar. Pero él cuenta de como chamán, dice que él cree que tal vez es porque ellos dejaron de creer en sí mismos, que si ellos hubieran seguido bailando y llevando este baile y uniendo a todas las tribus de Estados Unidos, hubieran logrado hacer un gran movimiento y hubieran logrado liberar, a lo mejor ni siquiera una forma de guerra, hubieran logrado liberar de alguna forma a Estados Unidos de eso que él le veía el mal, no porque fueran blancos, sino por las guerras que se estaban generando, las disputas que estaban ahí, y podían limpiar este lugar de... que no hubiera tanto derramamiento de sangre, ¿no? Correcto, y que ya no hubiera tanto derramamiento de sangre. Entonces él se vuelve muy famoso por esta cuestión, pero también por todo esto que les platico, que además él también sabía curar, sabía hacer algunas cosas, pero pasa como una leyenda por toda esta historia que les estoy platicando, que pudo haber sido una forma de sanar ese lugar si todos hubieran creído en esto, pero obviamente también Estados Unidos dice que no, que no pueden hacer y los persigue e incluso hasta los llega a matar, pero pues ahí queda la historia de este gran chamán que estuvo a punto de liberarse, dice, ¿no? Esa es la historia y pues habrá algunos que digan que no es cierto, que esto es una mera leyenda y que era imposible, pero bueno, algunos sí creen que este chamán pudo haber cambiado la historia de lo que ahora conocemos como Estados Unidos. Y yo me quedo con esa historia a ver qué les pareció. Y creo que... Maravilloso. Que la iglesia esta que se formó fue la iglesia nativa americana que daban peyote como sacramento, ¿no? ¿Dan todavía? Órale. Un dato nomás, el último que se me pasó decirles que él se vuelve cristiano y hasta lo quieren canonizar. Órale. Sí. Fíjate. Pero sí, la iglesia nativoamericana hasta en la actualidad son los que tienen permiso para transportar y usar el jicuri. Sí, Qué buen punto. Sí. Sí, excelente, no, está pero formidable esta historia, está muy perrón, muy perrón. impresionante.
Yo quiero traerles aquí la historia de un chamán más conocido, que es el chamán Don Lucio Campos, que también, pues seguramente muchas personas que conocen la historia también de Jacobo Greenberg van a saber que fue pues ampliamente estudiado por este científico ya muy conocido, y su historia es ejemplar también porque se considera uno de los chamanes más poderosos del territorio mexicano, también junto con Pachita, junto con otros grandes chamanes. Por ahí tenemos también a el multimencionado Don Juan Matus, Don Genaro, Don Julio, pues todos los chamanes que conocemos de esa línea, pero él proviene de un evento muy particular que es elegido por un trueno, por un rayo. Él es elegido por un relámpago para dedicarse a las artes chamánicas, pero que tienen que ver con el clima, con el tiempo. Él proviene del linaje de los tiemperos o los graniceros también, que son conocidos por... Saludos. Saludos, muchos saludos a quienes todavía andan por ahí haciendo estas artes chamánicas y tienen esta particularidad de que controlan el clima. Ellos ayudan con las cosechas, con las lluvias, con el viento, con las nubes, con todo lo que puede ayudar a una comunidad, y su propósito prácticamente es consagrarse a eso, a que se dediquen a hacer que la comunidad prospere en donde sea que están las cosechas. Y no solo eso, sino también muchas cuestiones relacionadas también a la comunidad, porque se expresa mucho que tiene que haber un sentido de colaboración entre los mismos miembros de un pueblo, de una tribu, de una comunidad. Y él hizo muchas limpias. De hecho, él también practicaba meditación, la meditación como la entendemos, no solamente el chamanismo, sino que también hacía meditaciones y las enseñaba. Tenía una especie de escuela donde enseñaba a muchas personas a meditar para conectarse con las facultades que todos tenemos de sanación, de poder sanar, de poder ayudar a otras personas. Y pues él también incluso cada 5 de mayo hacía era una especie de llamado de poder en donde él convocaba las fuerzas del clima en una cueva que se llama Caleca, que está entre el volcán Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, en Puebla. Y hacía un llamado de poder en donde él nuevamente convocaba y hacía un ritual muy específico para atraer a las fuerzas del clima y a las fuerzas de los apus. Los guapos. También hay. De los apus, que también se conocen así en el Perú, que son los espíritus de la tierra, los espíritus de la montaña. Como Don Goyo, que es el Popocatépetl. Exactamente. Y justo cuando hacía esto cada año, es cuando él adquiría toda esta investidura de poder para hacer estas manipulaciones con el clima y ayudar prácticamente a todo el estado. Era una cosa impresionante. Él era de aquí, del estado de Morelos, mexicano. Entonces su historia pues siempre ha sido muy conocida, por ahí un poco controversial, porque también pues utilizaba algunos métodos con animales, con gallos, con borregos, con ovejas y todo eso, no en un sentido negativo o en un sentido de esos como de brujería, sino más que nada aprovechaba la energía de los animales para curar a las personas. Entonces de repente por ahí agarraba un gallo, una gallinita, un pollo, una oveja o algo así, y a través del animal conseguía que cierta persona que tenía un trabajo difícil en el cuerpo se sanara, ¿no? Y la absorbía el animal. Exactamente, lo absorbía el animal y ya luego al animal se le hacía un tratamiento especial. A veces sí se le daba la muerte al animal, si era así. Era necesario, pero era parte de un ritual ancestral de muchísimos siglos que se conocía de mucho tiempo atrás. Entonces a mí me parece muy enigmática su historia. Como les digo, pues es un chamán muy famoso que tiene... que es muy renombrado y que aparece mucho en menciones de Jacobo Greenberg. Sí. Es que de verdad cómo es interesante ver que en todo el mundo hay chamanes, ¿no? Y ahorita se hizo la diferencia en que pueden haber curanderos y chamanes, o curanderos y chamanes en una sola persona. El siguiente que vamos a presentar es alguien que se llama Anga Anga K, ¿no? Anga Anga, y al final una Q, es Anga Ang. Saludos. Ándale. Anga Angak, ¿ok? Él es de Groenlandia, pertenece a una tribu que se llama los Inuit,
y tienen su chamanismo, viene de generaciones atrás. Se dice que hasta 4.500 años atrás, y viene con una gran influencia del chamanismo siberiano, pero a diferencia no utilizan, por ejemplo, ¿cómo se llama la muscaria? Un hongo. O sea, no utilizan el hongo Amanita muscari, que es la que es roja con blanco, sino aquí utilizan más los instrumentos, como el tambor. Y de hecho tiene un tambor muy especial, esta tribu, que se llama el Quilaut. Entonces, este chamán, que su nombre es Anga Angak, significa el que se parece a su tío. Y eso es algo que parece de risa, pero tiene una profundidad enorme. ¿Cuál es? Desde 1700, ellos tienen esta tradición, este linaje. Y justamente, a pesar de que además había sido preparado de pequeño él, por su abuelita, mujer de poder, por su mamá, de alguna manera el que le tocaba no era él, a una persona antes, pero ese ancestro, bueno, ese familiar, muere y le toca a él. Y él tiene una peculiaridad muy grande. Él empieza a trabajar primero, dice que para curar cualquier dolencia que tengamos, una enfermedad, un resfrío, lo que sea, hay que curar el corazón. Y para curar el corazón hay que deshielarlo, hay que quitarle el hielo, ¿no? Y es muy simbólico porque viven en el Ártico y que de alguna manera te hablen de deshielar el corazón, que es lo principal. De hecho, una de sus misiones que se la dejó su abuelita es, a donde quiera que vayas en el mundo, descongela el corazón de las personas. ¿Cómo? A través de la sencillez, a través del amor, de la compasión, de la espontaneidad, de la verdad, siendo sencillos en el día a día y encontrando las bellezas. Bueno, en esta tribu voy a recalcar algo muy importante. No tenía él una comunicación, digamos, telepática, que algunos chamanes sí la tienen con los animales, pero sí está comprobado que la tenía de alguna manera para evocar su poder. ¿Pero ya murió? No, sigue presente. ¿Lo dije como en pasado? Sí. Sí, tiendo a hacer eso. Pero no, está presente. Es más, qué bueno que me dijiste, nació en 1947, sigue dando charlas por todo el mundo y aparentemente estaba más desconocido que otros, ¿no? Y por ejemplo, ha estado en la UNESCO, ha estado en la ONU y está muy involucrado en toda esta parte de ver por el deshielo en el Ártico, por el calentamiento global. Entonces habla de presidentes, de papas, de todo, y él es una persona muy sencilla. Entonces él dice que la sencillez, para que se hagan una idea cuán sencillo es que le dicen en una, ¿tú eres un chamán? Le dice, pues me dijeron que lo era, pero todavía estoy averiguando de qué se trata. O sea, de ese tamaño. Y él utiliza mucho el hacer bromas muy ligeras, muy como distraído, para ser como un niño cuando está interactuando. Ahora, principalmente por lo que se le llama, no solamente por tradición, chamán, es porque se empezó a dar cuenta que tenía completamente estas facultades. Primero, podía sanar a las personas de enfermedades, pero también podía elevarlos. Puede, puede en su sendero y en su camino espiritual, pero algo que él compartió, en ese tambor que está hecho de piel de... Comparte. De piel de caribú, es una piel muy gruesa y es una piel del animal que comen allá, porque allá pues no pueden ser vegetarianos prácticamente, ¿no? Por las circunstancias de la temperatura, ¿no? Del clima. Bueno, entonces, esta piel en el tambor suena muy diferente, pero dice que lleva el mensaje a la divinidad, como quiera que se llame. Y trabaja con los animales. Voy a mencionar rápidamente, porque en muchas tradiciones lo están. Es el oso. Para él el oso es un animal de poder. Él siempre lleva una garra de oso. También trabaja con el cuervo, que dice que por esos lares está observando en presente, ¿no? El cuervo, desde arriba las cosas. Ve a la foca que tiene agilidad, etc. Entonces, él lo que hace es que cuando necesita sanar algo, ve qué principio o qué cualidad espiritual energética necesita y evoca a los animales. Desde ese sentido, está confirmado que sí tiene esa conexión, esa facilidad. Ahora, él explica mucho esto que es muy interesante. Él hace, se los voy a mencionar así, por ejemplo, dice que nos fijemos en la belleza cotidiana. Él trabaja mucho vamos a poner, en su sanación. Por ejemplo, está contigo así y de repente te sopla, ¿no? Porque él trabaja con la energía del viento. Y algo muy hermoso, él dice que él aprendió desde muy pequeño, inclusive más aún de su aprendizaje que tuvo con la abuela y con la mamá,
a que le hablara el hielo. De hecho, tiene un libro que se llama La voz del hielo. Y los icebergs, bueno, estos grandes bloques, grandes masas congeladas, él dice que es diferente si aprendes cuando se desquebraja de una manera brusca, que es un mensaje, como cuando se va cayendo, así como cuando se derrite un hielito en un vaso de agua, ¿no? Entonces, él dice que hay que aprender a escuchar a los animales. Él considera que los animales, plantas y hasta lo que llaman inerte, tiene alma y la trata con muchísimo respeto. Y habla que los animales tienen una cualidad especial. De alguna manera saben, cuando viven en una cierta región, que van a ser, vamos a ponerlo así, alimento de otros, en este caso de los humanos. Y dice que él sabe que ellos mismos eligen en el grupo de los animales cuando va a haber vamos a ponerle una entrega, y que sabe que lo hace de corazón. Perdón, el animal. O sea, el animal yo que lo muevo, ¿verdad? Ok. Entonces... El animal. El animal. Ok. Entonces, aquí hay algo importante. Él dijo en la ONU esto tan importante. Cuando tú deshielas el corazón, tienes la capacidad de tocar el otro corazón. Hace mucha alusión de que él va mucho a Estados Unidos y que, por ejemplo, que en Washington nadie saluda en las mañanas. Y él dice, la simple sonrisa es una herramienta chamánica. Sonríe, aprecia, agradece. Incluso la gente ya ni se mira a los ojos, ¿no? Es correcto, es correcto. Y él platica algo muy interesante. Pone uno de tantos ejemplos que a veces no nos ponemos a pensar. Dice, en Los Ángeles, si la gente no tuviera tanto hielo en su corazón, pensarían qué pasa cuando frenan tanto en las autopistas estas de Los Ángeles, que hay tráfico, porque ese polvito de las llantas, del caucho, vuela en el aire, es mínimo, pero va volando. Y cuando cae ahí en Groenlandia, ¿qué creen que hace? Cae en la nieve. Por la tonalidad del caucho y por las propiedades, hace que se derrita más rápido el hielo. Entonces, finalizando, este ser maravilloso lo que enseña es que la misión más grande y que tú puedes ser un chamán si te dedicas a deshielar al corazón de los demás con un ejemplo de sencillez, de compasión y de nobleza. Y que cuando creas que las cosas están ya hechas, déjale una buena herencia a tus descendencia, ¿no? Entonces, él termina diciendo que los círculos de poder no son para resolver el mundo espiritual. Dice que la cláusula más importante es que el hombre cambie, que no haga juntas de que van a cambiar algo, que cambie, pero no puede cambiar si primero no descongela su corazón. Muy bien, muy interesante. Y bueno, no podemos entender a los chamanes si no tenemos claro qué es el chamanismo, ¿verdad? Y el chamanismo, porque hay quien inclusive lo confunde con religión, y para nada es una religión, hay que tener eso muy claro. Yo diría que más bien es como una forma de el ser humano de interactuar con lo invisible, ¿no? Y el chamanismo, de hecho, yo diría que es la forma espiritual más antigua que existe en el hombre, obviamente. ¿Y qué tan antigua puede ser? Pues podríamos estar hablando bien de hace unos 40,000 años, ¿no? Wow. Mínimo. Más o menos. Wow. Puede ser que a lo mejor más bien en los 40,000 esté como por ahí el máximo, ¿no? De acuerdo a los datos oficiales. Exacto, ¿no? a los oficiales, sí, porque ya viste que en el 30,000 apenas hacíamos pinturas en las cuevas. Exactamente. Entonces, de hecho, esos 40,000 años pues sería por los datos que se tiene de las pinturas rupestres más antiguas. Sí. Pero bien podría ser que inclusive fuera hasta 300,000 años atrás, porque se han encontrado algunos como restos de centros funerarios de los neandertales, que son como de 300,000 años atrás, ¿no? Y ahí ya hay muestras que pudiera haber chamanismo, ¿no? O sea, se puede decir que el chamanismo es como una conducta primigenia del ser humano. Exactamente. De hecho, eso es lo interesante. Me tocó escuchar a Rupert Sheldrake, ya hemos hablado de él antes, un biólogo. Saludos. Saludos a Rupert Sheldrake, Saludos a buen Rupert. que habla de los campos mórficos y de los campos morfogenéticos. Él menciona que en la evolución del ser humano, realmente la mayor parte del tiempo, nosotros fuimos presa. O sea, si estamos hablando que el ser humano está en la Tierra desde 7 millones atrás, y de esos 7 millones a lo mejor a los 2.5 millones de años ya teníamos como una conciencia, ya éramos más conscientes de todo. De 2.5 millones para unos
¿qué te gusta? 50,000 años. Durante todo ese tiempo fuimos casados. Entonces eso generó en nosotros un impacto muy fuerte en la conciencia, donde ¿qué hubiera pasado? Veámoslo así, si de repente ciertas personas hubieran desarrollado ciertas habilidades para conectar con una información más allá del individuo y empezar a tener interacciones con la naturaleza de tal manera que empezaran a sentir que tenían cierto control o cierta protección contra cosas que antes pues no tenían ningún control, ¿no? ¿Que les ayudaran a sobrevivir? Exactamente, por eso en las pinturas rupestres se puede apreciar que dibujaban hombres, hombres como mitad bestia, mitad hombre, ¿no? Porque era algo en lo que supuestamente ya estaban impregnando esa idea de ese conocimiento chamánico superior que los iba a poder mantener seguros, ¿no? Y desde ese entonces ya el conocimiento chamánico parece haber tomado una parte muy importante en la vida de los seres humanos. ¿Sí es? Está bueno, Master. Que podría ser, digamos que el chamanismo es como una religión, vamos a llamar primitiva, y está muy conectado con esto que es el animismo, que es pensar que todo lo que nos rodea tiene vida, ¿no? O tiene un espíritu, ¿no? O una conciencia. Ajá. ¿Quiere decir algo más, Master? No, adelante. Bueno, por esa parte, y como pueden ver, existen diferentes tipos de chamanes, pero creo que algo que caracteriza a un chamán con todas sus letras es que en muchos casos es reconocido por la comunidad, ¿no? Así como los maracames, por ejemplo, o los mismos cofanes, pues son reconocidos como autoridades espirituales, pero porque tienen una comunidad que los respalda. Entonces podríamos decir que es una figura de autoridad precisamente que funge como un intermediario entre el mundo de los espíritus o el mundo de las energías y la naturaleza humana o el reino humano ordinario, ¿no? Y existen algunos como por ejemplo Black Elk, ¿no? O el alce negro, que pues llegó a ser muy famoso, y otros que también no fueron tan famosos, pero que en la antigüedad pues todos eran muy respetados porque el chamán también estaba muy apegado al curandero y estaba muy apegado a las decisiones inclusive militares, y en algunos lugares como por ejemplo en el Tíbet, pues el oráculo de Nechung, que podríamos decir que es como un remanente del chamanismo, pues influye también en decisiones políticas, ¿no? Y por ahí se dice también que los mismísimos gobernantes, así como iba a decir Paquita del Barrio, por una disculpa, pero no, el Baster Gordillo, disculpen la comparación. Delegados no. Pero como el Baster, por ejemplo, que tenía o tiene a sus brujos, ¿no? O las clásicas historias de la esposa de Vicente Fox, Marta Sagún, que visitaba según a muchos chamanes, ¿no? Saludos, ¿no? Y todo eso. López Portillo y Pachita. Yo creo que no se escucha nada de lo que dicen porque no tienen el micrófono, pero sí, yo creo que también, como vemos, para mí lo que representaría lo que es un chamán es esto, como dicen bien mis masters, alguien que regresa a lo original, a lo natural. Incluso se cree que a lo mejor en algún momento el chamanismo existe mucho antes de que se utilizara la lengua, ¿no? O sea, el habla más bien, porque había una conexión directa con la naturaleza y no era necesario esto y este conocimiento. Entonces, como lo podemos ver y como lo han dicho aquí, pues es un conocimiento que ni siquiera nos imaginamos qué antigüedad pueda tener, ¿no? Oficialmente, bueno, se hablan de los 40,000 años, como bien lo decía mi máster, pero creo que si lo vemos es un conocimiento muy original que puede tener, no sabemos cuánto, o sea, mejor ni siquiera definir cuánto es la edad porque nos podríamos quedar corto, que sí, obviamente lo oficial es importante, pero creo que también algo que podemos decir aquí es que el chamanismo también está, curiosamente, si lo vemos y en lo que hemos platicado, en los chamanes que platicamos hoy, a pesar de que son de diferentes lugares, las bases parecieran ser las mismas. Todos conectan con estos espíritus, ¿no? Con lo invisible, como bien lo decía mi máster Ave. Entonces, como esto, creo que tiene un origen que no tiene que ver con el espacio, ¿no? Más bien, sino como en el tiempo, o sea, con una época muy antigua donde trabajaron este tipo de ¿qué podrán decirse? Como este tipo de energías. Y bueno, fue desarrollándose y después fue perdiéndose poco a poco en el mundo, pero fue quedando estas como pequeñas semillas por todos lados
y pues seguimos teniendo chamanes que ayudan a las comunidades en algunos aspectos, ¿no? Sí, Master, y es que ahí también me gustaría resaltar una pequeña diferencia. Sí sabemos que hay chamanes como tal, en ese sentido completamente formal, a los que se les dice chamanes, pero hay personas que hacen artes chamánicas. Ah, yo sé que chalanes. No, hay chalanes. Hay chamanes que también, bueno, hay personas que hacen artes chamánicas, que significa que también conectan con la energía, que meditan, que llegan a ciertos estados de trance, que hacen pues actividades ritualísticas o diferentes cosas para intencionar en algún momento una sanación, para intencionar un cierto estado de conciencia, ¿no? No necesariamente tienen que ser estos chamanes famosos que estamos mencionando, pero por ejemplo hay una corriente que se llama los místicos errantes. Inclusive estuve leyendo un poco acerca de los Bauls y de un músico que es justamente uno de ellos, que hace música mientras él entra en trance, también hace danza, que se parece un poco a lo que mencionabas del alce negro, y que a través de la música, de la danza y del trance logran estados de conciencia que pueden sanar a otras personas, inclusive audiencias completas, ¿no? Entonces eso me resulta muy interesante, de que también, no necesariamente teniendo ese título, si se le puede decir así, una persona puede consagrar su vida a las artes chamánicas. Coincido, Máster, y les iba a decir que también para muchos estudiosos del tema, uno de los enfoques es que los chamanes en realidad eran los esquizofrénicos. Entonces, esta idea es que cuando una persona tiene vamos a llamarle trastorno visto desde la modernidad, es una decisión mental. Una decisión mental, o podría ser también como alucinaciones desde el punto de vista occidentales, pues algunos estudiosos o amantes de la magia, como el mismísimo Alan Moore, que le mandamos saludos por ahí, bueno, no por ahí, por acá también, y Alan Moore, por ejemplo, decía esto, ¿no? Que pues los chamanes surgen como estos individuos que tienen esta capacidad de conectarse con los espíritus y demás, pero que probablemente pueda ser el resultado de sus propias alucinaciones, pero que al final es como que le atinan, ¿no? Ahora, también existen existen muchísimas visiones. Hay otra, por ejemplo, donde a las personas que tienen trastornos psiquiátricos sí se cree que tienen poderes chamánicos, y de hecho no se le considera una persona enferma, sino especial, pero se le enseña a cómo trabajar y cómo poder canalizar esas energías. Y sí se ha reportado que también cuando se tiene la educación necesaria y sobre todo la cultura, ¿no?, en donde crece esta persona o estas personas que tienen conocimiento, pueden vivir una vida que podríamos decir es muy normal, entre comillas, y al mismo tiempo fungir como este puente entre los espíritus y la realidad. Al final es un tema que pues es una delgada línea precisamente entre lo fantasioso, entre lo que sí puede ser, y además es algo que trasciende la lógica, ¿no?, nuestro hemisferio racional, y es algo que no podemos entender en su profundidad. Hay muchas cosas que racionalmente podríamos decir que es una tontería, pero que en los hechos y en la práctica, pues sí, y para eso, pues pregúntenle a muchas personas que han vivido sanaciones milagrosas a través de actos chamánicos, ¿no? Así como también hay muchas que han muerto precisamente por promesas fantasiosas. Entonces no es un territorio seguro, es un territorio delicado. Y también hay que tener cuidado con cualquier persona que se diga que es un chamán, ¿no? Porque no todo el que se diga chamán pues va a ser un chamán, puede ser un chalán, pero del otro lado, ¿no? Y también. Exacto. O un chaflán, ¿no? O un chaflán, o que te aplique la chaflana. Que en las tradiciones, una constante, sin importar de qué tradición estemos hablando, una de las constantes es que un chamán no se autoproclama. O sea, no es de que diga un día, soy chamán. Exactamente, sino... Nací chamán. Exacto, sí, sino que normalmente la comunidad es quien lo reconoce como tal, y no es nada más porque sí, sino porque normalmente pasó algún tipo de prueba. Inclusive ya sea que haya recibido el llamado a través de sueños y él le diga a la comunidad que tuvo ciertos sueños, la comunidad ya de cierto modo sabe cómo determinar si es real lo que está diciendo o lo está inventando, ¿no? Sí, Master. De hecho, muchos sanadores se reconocen más porque surgió como un accidente. De hecho, algo que sucedió accidentalmente, que una persona descubrió que
alguien tiene el poder de sanar a través de algo que hace, Exacto. ya sea de un trance o de las manos o como sea, pero ha pasado muchas veces que es más por accidente a por una autoproclamación como tal. De hecho, en enfoques, por ejemplo, como el de la teoría alusiva de Jacobo Greenberg, o todo el estudio que hizo de los chamanes de México, que les recomendamos esos libros, pues explica que es como si un evento que no tuviera explicación es el que activa, digamos que esa red neuronal Exacto. chamánica de poder. En su caso, él, por ejemplo, con los que estudió, decía que Don Lucio pues fue un rayo, ¿no? Había otros que era un ovni o una especie de nave o artefacto que los había visto y que de repente desaparecían y se les borraba el cassette, como que ya no sabían qué había pasado y cuando volvían pues ya tenían algún poder o alguna manifestación. También ha habido a quienes se los llevó un tornado. También, Y regresaron y aterrizaron y adquirieron algo, ¿no? Sí. O enfermedades mortales, Ujú. ¿no? Una enfermedad mortal que los lleva a una experiencia cercana a la muerte y que después de eso ya llegan con cierta poder que les dice que pueden ser chamanes, ¿no? Obviamente, pues como bien dicen aquí, mis másteres, se necesita también que alguien en específico dentro de la comunidad observe y diga que sí es cierto lo que están diciendo, ¿no? O sea, y además lo demuestre con hechos, ¿no? Y que haya un También, beneficio para la comunidad, ¿no? claro, Ujú. Porque esa es otra constante que, al menos en el chamanismo tradicional y el que viene desde la ancestralidad, los poderes que adquiere el chamán no son para beneficio propio, sino son para entregarlos a la comunidad, al colectivo, a la naturaleza. Siempre es como para entregarlo, ¿no? Y también normalmente otra de las características universales es que normalmente hay un mentor. Siempre parece ser que hay alguien que le muestra el camino del chamán al que sea que tenga las características. Parece ser que siempre hay, al menos de la parte tradicional, hay Llamado quien, benefactor, ¿no? exacto, que siempre le va a mostrar cómo desarrollar esas capacidades de manera sana, ¿no? sí, e incluso también a veces viene de generación tras generación. O sea, no es el primer chamán de su linaje, sino que su abuelo fue, su papá fue, su bisabuelo tal vez fue, ¿no? Entonces también eso es muy interesante. Como de familia. Como que de familia, ¿no? Como que está ahí la información. Y mi máster Naje, ¿qué se quedó pensando? No, es que está súper interesante porque, a ver, yo tengo una inquietud y te la quiero plantear Usted dígamela. y a la familia, es la siguiente. Yo la primera vez que escuché que un esquizofrénico podía estar en el Tíbet y tenía diferente destino que si estuviera en Occidente. Y para mí siempre me hace ruido porque digo, entonces cuando te canalizan de manera adecuada, esa conexión que tienes hacen que la tengas con una vibración alta. En cambio, si estás en Occidente y te dan medicamentos y te adormecen, entonces tienes una vibración baja. Entonces, lo que tienen a lo mejor, a ver, es pregunta, entre un esquizofrénico, o sea, lo que aquí le dicen esquizofrénico, pero que sea una persona con capacidades de conectar con algo más profundo, o esa persona que se lo encuentran los monjes y lo llevan al templo, ¿no? ¿Serían como principios espirituales? ¿Serían como el alma? O sea, ¿qué es lo que los diferencia además de la escuela que tengan después? Algo que los diferencia mucho es que no pueden agarrar bien el micrófono y que lo están mueve y mueve y no No, los sostienen. pero ya en serio, o sea, No, ya sí, lo sí, llaman. no, es en serio, es en serio. Bueno, hay que aclarar aquí, Eso es mensuria. hay que aclarar esto. Desde un punto de vista o un enfoque que podría ser africano, asiático, Le diste. siberiano, tibetano, etcétera, australiano, de culturas que son muy antiguas, que no tienen esta visión de una enfermedad mental como tal. Por ejemplo, para empezar, no ven las enfermedades como un virus, sino como espíritus. Entonces, desde ahí hay un cambio de paradigma totalmente, ¿no? Eso sí. Porque no es que te enfermes de gripa porque hay un virus de gripa, sino que para todo el mundo chamánico, la gripa es un espíritu o es un ataque de energía o un ataque psíquico o te enfermas inclusive de susto o te enfermas de empacho o es un mundo así fascinante. Desde esa perspectiva y desde ese paradigma, también hay enfermedades mentales que pueden ser causadas por espíritus, pueden ser causadas por cuestiones kármicas o energéticas o, ¿ya dije kármicas? ¿Sí va? No, apenas. Bueno, apenas. kármicas, etcétera. Pero hay ciertos tipos de locura Ujú. donde sí se cree que en realidad es como un niño, una niña, alguien que tiene esta capacidad de conectarse con los mundos superiores. Lo que se le enseña es pues los principios básicos, hasta donde sé, ¿no? Los principios básicos chamánicos, y se le enseña también
que no tenga miedo de aquello que está viendo, que entienda que son fuerzas y que también entienda y sobre todo que se empodere a sí misma, ¿no? Para que pueda vivir, digamos que dentro de esas dos realidades, pero es un tema muy delicado, Muy complejo. porque si hay personas que pues no podemos decir, sí, ya no tomen sus medicamentos, pues no, o sea, hay personas que necesitan vivir con sus medicamentos porque estamos hablando, estas son culturas muy diferentes a las que conocemos, ¿no? Y no podemos como Sí, irnos como- por esa línea, ¿no? Ujú. Inclusive hay estados de autismo o grados de autismo que son, digamos que el estado perfecto para sostener este tipo de trabajos. Coincido. Es que Richard, le diste el clavo porque fíjate, yo mi servicio social, De a dos. yo mi servicio social lo hice en autismo. Yo mi servicio social lo hice en autismo. ¿Viviste tú con autismo? Pues si quieren saber la historia, yo llegué con la directora de pedagogía y le dije, Gaby, me dijo, ¿por qué quieres hacer esto? Le digo, porque yo creo que a lo mejor yo tengo algo por ahí, un perfume, ¿no? Y me dijo, encantado, y hice mi servicio. Y lo que yo vi precisamente es que tenían un mundo diferente, que el que era incapaz de meterse en su mundo era uno, pero que ellos de alguna manera estaban en una frecuencia mucho más especial, y la alteración que tenían de ansiedad y esos movimientos rítmicos y todo, eran porque lo provocábamos nosotros, como si fuéramos un poco gorilas para ellos, ¿no? Entonces, sí, me gustó eso. Y también rápidamente, Masters, no podemos evitar hablar, ¿no? Forzosamente tenemos que hablar, y yo creo que para cerrar con broche de oro, pues que el chamanismo también como tal, aunque a algunos no les guste, pues está también muy apegado a lo que es la prestidigitación, a lo que es también la... ¿Cómo se llama cuando tú te crees algo y por eso funciona? La sugestión. A la sugestión. Y de ahí viene esta rama que es precisamente la psicomagia de Alejandro Jodorowsky, ¿no? Donde el chamán en realidad está utilizando un lenguaje que el inconsciente es el que absorbe y por eso puede surgir la sanación. Como pueden ver, es un tema muy complejo, pero si les gusta, pues podríamos hacer varios programas hablando de diferentes enfoques del chamanismo, prácticas chamánicas y demás. Pero ahí nos ponen en los comentarios si les gusta saber más acerca de este tema, en el que yo creo que al menos todos en esta mesa somos unos bebés, ¿no? Yo tengo otra pregunta. Pero ahí tiene el otro micrófono. Ajá. Si yo tengo si hubieran 10 características principales para saber si alguien es chamán o no, ¿cuáles serían? 10 características. Ajá. No las hay. Para saber que sí es o que no es. Porque nos vamos a encontrar ahorita con mucha gente que dice que es chamana, ¿no? Es que justamente ahí es donde está el riesgo y cuando hablamos de estos temas, de creer que, sobre todo como occidentales y en esta cultura, que hay maneras porque a lo mejor se oye muy padre, ¿no? Y también muy interesante ser chamán, ¿no? Sí, que te pasan un huevo y es chamán, ¿no? Exacto, y de hecho se ha dado el fenómeno del neochamanismo, ¿no? Y actualmente muchas culturas, inclusive eso es lo que critican, que en Occidente pues nos apropiamos de ciertas tradiciones de una manera tan sencilla que le perdemos todo el respeto y precisamente terminan pasando cosas como la que menciona Master Iván, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que tenemos que comprender es, en efecto, no creo que los estados, al menos desde mi perspectiva, los estados alterados de conciencia a los que llegan los chamanes, no creo que sean solo de los chamanes, creo que cualquier ser humano los puede alcanzar, pero requieren un trabajo y requiere también que tu entorno te apoye para lograr ese resultado. Si vivimos, nada más piénsenlo, en la actualidad, si vivimos en entornos contaminados de... TikTok. Pues sí, contaminados de todo lo que tenemos, de distracciones, de desconexión con la naturaleza, etc., difícilmente vamos a poder alcanzar esos estados alterados de conciencia. Que sí hay científicos, antropólogos que se metieron a estudiar mucho este tema y sí han descubierto cosas interesantes, inclusive han desarrollado de manera formal, han desarrollado como que procesos y sistemas de chamanismo. Y ellos afirman que siguiendo esos ciertos procesos se puede alcanzar los mismos resultados que alcanzan los chamanes sin tener que usar plantas alucinógenas, ¿no? Simplemente con el tambor. Pero yo creo que son muchos elementos como para poder decir esta es la fórmula para que puedas saber si eres chamán o no, ¿no? Lo que iba a decir rápidamente es que un verdadero chamán es el que dice mi barrio me respalda, ¿no? Sí, claro. Porque tiene que seguirlo una Pero eso comunidad. nada más sería una. Sí, eso Te es falta muy 9. importante. Yo nada más para cerrar algo que me gustó dentro de lo que le preguntaban a Alce Negro, es que cuando él le preguntaban que si había un poco de
engaño dentro de las ceremonias que ellos hacían, ¿no? Dentro de los bailes y los rituales. Y él decía que sí, que no negaba que a lo mejor hacían trucos de magia, pero no porque eran más bien no porque quisieran engañar a la gente, sino cómo te puedo llevar a la locura si tú no crees que existe. Entonces yo hago un acto donde te hago creer que algo está sucediendo para que después empiecen a suceder la magia real, para que después te pueda ya llevar a otros, pueda romper tus paradigmas y pueda llevarte hacia el mundo, ejemplo, de los espíritus. Sí. Pero si no hago yo al principio algo, un truco de magia, tú nunca lo vas a creer, porque dentro de tu perspectiva nunca vas a creer que existe ese mundo mágico. Pero si al principio lo utilizo y después, cuando tú ya lo crees, ya realmente puede empezar a suceder la magia y esa conexión con el mundo de los espíritus. Pero muchas veces también se ha dicho que los chamanes son charlatanes porque creen que solamente, o la gente que llega a ir a verlos, ve estos trucos de magia y los descubre y dice, no, mira, están haciendo un fraude. Pero realmente el verdadero chamán, y estamos hablando de aquellos chamanes que, como decimos, su barrio los respalda, que son realmente chamanes de veras, ¿no? Lo que hacen sí son trucos de magia, pero de acuerdo a lo que dice Black Elk, es que son necesarios para después llevarte hacia esos mundos que tú nunca podrías creer que existen. Sí. ¿Cómo te llevan a la locura si no creen que en este mundo, decirte cómo es un poquito estar loco, ¿no? Coincido al mil, Master, y hubo algo aquí que me había comentado Master Richard, Master Len, creo que también Master Nage, y algo del profetizo, ¿no? Que para cerrar el programa, no sé qué me... Sí, que decía que a veces no es necesario que utilices plantas de poder para poder romper los paradigmas de tu pensamiento, sino que si te suscribes a un canal que se llama Códigos del Multiverso, activas la campana. De la mente. Sí, y también si ves los videos anteriores, los 600 videos anteriores del canal, entonces Sin puedes adelantarle ni nada. hacer un poco más flexible esa rigidez. Terminas bien loco, ¿no? Que terminas un poco loco, pero bien. Terminas en Sí, estado pero alterado de bien, conciencia. bien. Sí, ya te puedes decir chamán. De hecho, tu comunidad te va a respaldar. Eso lo dijo que era muy importante. O sea, si quieres que la comunidad te respalde, suscríbete a Códigos del Multiverso. Palabras de nuestro querido y Profetizo. profetizo. Usted ya vio todos, ¿no? Ya, o sea, Ahí la lleva entonces. hasta varios. Así ¿eh? quedó. Muy bien. Cuídense, nos vemos.